Sí, así que, bueno, si en alguna oportunidad gustan de que hablemos sobre la infertilidad y todo el proceso, podemos también ayudarlos con eso, porque es una gran experiencia y Josué también entiende mucho de esa situación. Pero vamos al tema, entonces hoy día queremos hablar acerca de la comunicación y la resolución de conflictos. Vamos a empezar hablando acerca de los conflictos y vamos a terminar hablando acerca de la comunicación, así que le estamos dando vuelta un poquitito a la tortilla para poder empezar con todo este tema. ¿Qué es un conflicto, no? Muchas veces nosotros escuchamos la palabra conflicto y muchas personas le tienen miedo al conflicto. De hecho, yo era uno de los que le tenía miedo al conflicto. Era tal mi temor hacia el conflicto que muchas veces reaccionaba huyendo, porque cuando hay conflictos de pronto las personas se escapan, ¿no? Se van. Cuando hay un conflicto en alguien, las personas se van. O algunas veces también reaccionaba gritando, porque era un mecanismo de defensa que yo conocía para poder enfrentar el conflicto. Entonces, si alguien venía conmigo y se generaba un conflicto, huía o gritaba, entonces de esa manera imponía de cierta forma también el tono fuerte de voz y eso hacía que las personas pues se apabullaran o que el conflicto creciera y yo tuviera que salir corriendo para que, para que no me pegaran. Pero esas son algunas formas en las que podemos nosotros tratar el conflicto. Escapamos, levantamos la voz o algunas veces también, como lo vamos a hablar un poco más adelante, nos quedamos en silencio. Y honestamente el silencio es uno de los enemigos de la comunicación, así que lo vamos a estar tocando un poquitito más adelante. Pero por definición, un conflicto es un asunto que tiene una solución pendiente. Entonces, un conflicto es un asunto que tiene una solución pendiente. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Que cuando entramos en algún conflicto con alguien, eso indica que hay una situación con la otra persona que no está resuelta, ya sea que hemos generado una herida en esa persona o de cierta manera nos han generado una herida o hay una deuda que se ha generado con el otro. Entonces el conflicto genera un asunto que tiene una solución pendiente. Los conflictos no son algo malo realmente, ¿no? Los conflictos son necesarios, diríamos nosotros, para poder establecer una mejor comunicación dentro de la pareja. Eh, los conflictos, por ejemplo, son situaciones en las que ambos cónyuges se encuentran en oposición. Se encuentran en oposición. Entonces hay cierto escosor entre ambos, cierta fricción entre ambos cuando hay un conflicto, ¿no? Y dependiendo de cómo se maneje también el conflicto, puede llegar a ser algo que fortalezca la relación o que lleve a la relación a un enredo mayor, a engancharse, como uno de mis profesores dice. Uno de mis profesores menciona que el conflicto puede llevarnos a crecer en nuestra relación de pareja o puede llevarnos a engancharnos en una situación tan pesada para el matrimonio que de pronto, si no se recibe ayuda, el matrimonio puede entrar en una discordia tal que le puede llevar incluso a tomar decisiones de separación. Eh, Cuando entramos entonces en estos conflictos, en estas oposiciones o desacuerdos, generalmente se deben a que hay puntos de vista diferentes, puntos de vista en cuanto a intereses distintos. Por ejemplo, hace un tiempo atrás hablamos con algunas parejas, ¿no? Que tienen diferentes puntos de vista con respecto a cómo es el matrimonio. Algunos piensan que el matrimonio es como cuentan los cuentos de hadas, ¿no? Y vivieron felices para siempre. Y muchas personas creen que el matrimonio se refiere a eso, vivimos felices para siempre, pero tú sabes que el matrimonio jamás va a terminar en algo así, eso es un cuento de hadas. El vivir felices para siempre no es la realidad del matrimonio, es la realidad de los cuentos de hadas, la realidad de Hollywood, de muchas películas, pero no necesariamente es la realidad en el matrimonio. El matrimonio generalmente, si es que no siempre, entra en algunos desacuerdos con respecto a posiciones diferentes. Si a ti te gusta dormir para un lado, por ejemplo, en la cama, y eso es algo que ocurre, ¿no? Hay parejas que llegan a tener conflictos porque a uno le gusta dormir para el lado derecho de la cama y al otro le gusta dormir para el lado izquierdo, pero como en la cama tienen que cambiar muchas veces la forma en que duerme, pues se generan conflictos. Entonces el esposo se enoja con la esposa y como no saben hablarse, no saben comunicarse, se generan los conflictos, incluso los intereses.
Hay parejas que quieren, por ejemplo, uno de ellos quiere ser profesional, o quiere ganar más dinero, entonces los conflictos de intereses se generan. Las necesidades que uno tiene son diferentes a las necesidades del otro, y si no se cubren, muchas veces también generan conflictos. Cuando hay deseos de algunas cosas o valores distintos, por ejemplo, en la pareja, cuando la pareja, en términos espirituales, por caso usted, una persona es cristiana y el otro no lo es, se generan conflictos debido a la relación que cada uno tiene con la religión, o en algunos momentos hay pensamientos que son incompatibles entre uno y otro, o se perciben como incompatibles. Así que los conflictos generan una falta de armonía en la relación. Así que es muy importante poder tratarlos de manera adecuada. Ahora, fíjese usted que cuando nosotros manejamos bien el conflicto en la relación matrimonial o en la relación de pareja, podemos crecer muchísimo. Podemos crecer porque, por una parte, al aprender a manejar el conflicto, por ejemplo, nos vamos conociendo a nosotros mismos, porque vamos entendiendo cómo reaccionamos ante ciertas situaciones, y el otro también va conociendo cómo tú reaccionas ante ciertas situaciones. Y eso mi esposa y yo pues lo hemos vivido muchas veces, ¿no? Eh, Recuerdo, por ejemplo, cuando recién estábamos casados, probablemente un año de matrimonio, y mi esposa tiene una comida preferida. A ella le gusta una comida que se llama en Chile charquicán. Charquicán es una comida de papas con zapallo, con carne, Muchas ¿no? Con verduras, muchas ¿no? verduras, sí. Y ella lo prepara delicioso. El problema es que a mí me desagrada muchísimo el charquicán, porque fíjese usted que mi papá y yo vivimos solos y éramos muy pobres. Entonces recuerdo que mi papá lo único que hacía durante muchos días en la semana era charquicán, porque básicamente tenía dinero para comprar papas. Entonces él compraba papas en la feria, en el mercado, llevaba papas y hacía su charquicán, y toda la semana yo comía charquicán. Pues imagínense, un mes, 2 meses con el mismo menú. Entonces llegamos a casarnos y mi esposa preparó su charquicán, que le encantaba, que estaba lindo, muy delicioso, y lo sirvió. Pues lo puso en la mesa, y bueno, yo no sabía que iba a cocinar charquicán, si no le habría dicho que no me gustaba, pero tampoco quería decirle que no me gustaba porque no quería herir sus sentimientos, estábamos recién casados. Entonces me empecé a comer el charquicán y ella notó que no me lo comía con ganas. Entonces me preguntó, pues, ¿qué pasa? Y yo le dije, bueno, lo que pasa es que realmente el charquicán a mí no me gusta. Y ella ya no entró en ningún problema, no hubo nada grave entre nosotros, pero para muchas parejas, el solo hecho de tener una diferencia, por ejemplo, en las comidas, puede generar una discordia que trae un conflicto tremendamente fuerte. En nuestro caso, nos ayudó a crecer. Ella conoció mucho de mi pasado y yo aprendí también a contribuir hacia ella con mucho más comunicación. Entonces, cuando manejamos bien los conflictos, podemos crecer en nuestra relación de pareja, podemos crecer en nuestra relación con Dios. Cuando manejamos mal los conflictos, entonces esto genera más conflictos. Y es porque cuando se genera un conflicto y no se trata, pues el corazón, usted sabe, se empieza a poner amargo. Empezamos a tener problemas en el corazón y un conflicto como que se pone sobre el otro. Y llega un momento en que es tanta la cantidad de presión que hay en el corazón o en las emociones de una persona por no tratar este asunto de los conflictos, que es como cuando el agua empieza a hervir. Llega el momento en que el agua entra en ebullición y ¡pum!, explota, ¿no? Entonces eso mismo pasa en algunas relaciones de pareja. Cuando no se tratan los conflictos, cuando se manejan mal, se genera este tipo de situaciones. Así que es importante entender que si manejamos bien los conflictos, vamos a tener crecimiento, pero si no lo hacemos, podemos tener más conflictos. El primer paso para resolver los conflictos consiste en algo que es simple, pero al mismo tiempo es un poco difícil. Y es simple porque es fácil decir que uno comprende al otro. Es fácil pronunciar las palabras, pero del dicho al hecho, como se dice en algunos lugares, hay un trecho bastante largo. Entonces, poder comprender lo que está sucediendo en el otro, no en uno mismo, sino que en el otro, es algo que nos va a ayudar principalmente a poder resolver los conflictos de pareja.
Bueno, vamos a hablar de algunas cosas y algunas situaciones que causan conflicto en las parejas, ¿no? Entonces, son algunas de las cosas que nosotros anotamos. Obviamente, en medio de eso hay muchas otras que tú puedes pensar, ¿no? Pero solo tomamos algunas en especial. Partimos por esta, ¿no? Por percepciones erróneas, porque es algo muy común en los matrimonios y es algo que genera conflictos, a veces no grandes conflictos, pero sí conflictos constantes, ¿no? Y eso realmente es algo para poner atención. En ocasiones, entonces, los conflictos ocurren porque nos formamos percepciones que están erradas el uno del otro, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Porque las percepciones que nosotros tenemos tienen que ver mucho con quiénes somos, con nuestras experiencias y cómo vemos las cosas, ¿no? Entonces, eh, todas las personas tenemos forma de percibir las cosas de una manera completamente diferente. Entonces, por ejemplo, para algunos es súper normal hablar con la voz bien fuerte, ¿no? O sea, es muy normal. Pero para otros, cuando reciben esto, es básicamente un maltrato o una mala forma de hablar. Por ejemplo, mi esposo a veces habla a los niños y yo lo conozco, ¿no? Y sé que está tratando de hablarle serio y enfrentarlas, pero a veces yo digo, yo lo percibo enojado y los niños lo perciben enojado, pero no necesariamente es porque, y me dicen, no, estoy enojado. Y yo sé que es así, solo que la percepción del lado de los niños y mía es diferente. Entonces, una de las razones de conflicto más comunes en las parejas tiene que ver con esta percepción errónea que tenemos. Entonces, son parte de las cosas que tenemos que aprender a comprender el uno del otro. Todas estas cosas que a veces no se hablan, bueno, son las cosas que realmente quedan y quedan situaciones difíciles entre nosotros. Otra cosa muy común son los conflictos previos, digamos, no resueltos. En ocasiones, entonces, las situaciones o los problemas que no hemos resuelto son los que causan conflictos en la actualidad, ¿no? Muchas veces la verdadera razón de un conflicto no es la que está pasando en el momento, ¿no? Sino que tiene que ver con una serie de malos entendidos, de distorsiones, como hablábamos hace un rato, o de malestar que tenemos por pequeñas cosas, a veces bien pequeñitas, que no hemos resuelto, que no hemos hablado todavía, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, estamos mucho más predispuestos a pelear o a indisponernos el uno con el otro, ¿no? Entonces, cuando tenemos cosas no tratadas, por más pequeñitas que esas sean, esas a veces son las que causan mayores conflictos. Un acuerdo que nosotros, mi esposo y yo tomamos digamos que éramos novios, comprometidos para casarnos, fue nunca dejar cosas pendientes entre nosotros. Digamos que cada vez que algo pasara, cada vez que algo afectara, aunque fuera de la forma más simple nuestros corazones, nosotros no íbamos a dejar que eso pasara. Digamos que no, nos concientizamos con la idea de no dejar ninguna cicatriz en nuestra relación. Y lo hicimos pensando en esto también, ¿no? Que es que cuando las cosas no están habladas, y a veces las consideramos, bueno, ya pasó, ya no lo hablamos, ya voy a pasar por alto la ofensa. Y a veces te voy a pasar por alto la ofensa y solamente no lo voy a tratar, pero a veces esas cosas igual quedan en el corazón. Entonces nosotros decidimos que cada cosa que pasara la íbamos a hablar, que íbamos a buscar el momento y la íbamos a hablar. Y yo creo que eso se ha traducido en disminuir mucho los conflictos en nuestra relación, ¿no? Eso nos ha permitido tener una relación mucho más saludable. Entonces, si tienes cosas pequeñitas y hay cosas que molestan el corazón, pues ya sabes que estas son generadoras de muchos más conflictos ahora y después también. Entonces, algo que pasa cuando nosotros no tenemos cosas resueltas es que la convivencia se afecta y esto va a generar comportamientos a veces sin pensar, vengativos o de castigo
al otro, ¿no? Y estas cosas no son cosas que planeamos necesariamente o que son súper obvias, a veces son muy sutiles. Nuestros deseos de venganza, nuestros deseos de pagar a veces con la misma moneda, ¿no? Entonces, aún nosotros siendo discípulos, podemos dejar entrar esto en nuestros corazones, de nuevo, a veces de una forma tan sutil que no llegamos a percibirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, empezar a tratar de una forma áspera, de una forma más ruda al otro, solo porque sentimos que nos está tratando igual, es una forma de vengarnos también, ¿no? Negarnos teniendo súper buenas excusas a no relacionarnos íntimamente, a no tener intimidad, y digo buenas excusas porque, bueno, sobre todo en nosotras las mujeres a veces usamos esto, ¿no? Como una forma de castigo. Negar el afecto y la atención al otro es una forma en que se nota que nuestro corazón está afectado. O a veces lo hemos visto, ¿no? Humillar a nuestra pareja utilizando comparaciones, ¿no? A tal persona es de esta manera, ¿por qué tú no eres igual? Me encantaría que fueras como tal este otro, ¿no? Y a veces con una muy mala actitud. Entonces, expresando decepción, estoy tan decepcionada de cómo eres, nunca cambia. Todas estas cosas vienen de donde mismo, ¿no? Entonces, o distanciarse, que es otra cosa que muestra cuando no hemos resuelto nuestros conflictos anteriores. Distanciarnos, el rechazo, la indiferencia o la famosa ley del hielo, ¿no? Son todas cosas que muestran que hay algo que no está bien en el corazón. Sí, y fíjese que todas estas cosas afectan tanto la relación, porque mi esposa mencionaba, por ejemplo, el tema del rechazo, la indiferencia, la ley del hielo. La mayoría de las parejas con las que nosotros hemos conversado, incluso en los estudios prematrimoniales también que hemos tenido con ellos, la ley del hielo algunas veces tiende a ser parte de la cultura. ¿No? En algunos lugares la ley del hielo es parte de la cultura y es una cultura heredada, porque fíjese que los padres o las madres de muchas de las niñas que se están por casar practicaron la ley del hielo con sus parejas. Las madres de las madres, es decir, las abuelas han practicado la ley del hielo. Hay muchas de estas conductas que son conductas pecaminosas y que han sido heredadas de los ancestros. Entonces es tan importante considerarlos. Al mismo tiempo, fíjese usted, antes de entrar a este tema del corazón crítico, que también es algo que genera mucho conflicto en las relaciones, hay un pasaje que probablemente usted conoce muy bien, que está en Cantares, en ese libro especial, ¿no? del Antiguo Testamento, Cantares, en el capítulo 2, versículo 15, y yo se lo voy a leer, no necesita buscarlo, pero se lo voy a leer de la versión Dios habla hoy. Dice así: atrapen las zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. Bueno, si usted ha leído Cantares, probablemente se da cuenta que es como la ilustración de la relación matrimonial, si lo traemos al matrimonio, la ilustración de una relación matrimonial, de una relación de pareja, y de cierta manera, analizando un poquitito este tema de las zorras que se meten en los viñedos, el autor de este libro está hablando acerca de lo perjudicial que es no atrapar a esos bichitos, a esos animales que son pequeñitos, son bien maldadosos porque se comen los frutos, se comen todo, destruyen básicamente la uva, ¿no? Y dejan el viñedo pues destrozado. Y muchas de estas cosas de las que estamos hablando nosotros son como estas pequeñas zorras que empiezan a entrar en la relación matrimonial, y si nosotros no las tratamos, si no tratamos con ellas, como el rechazo, la indiferencia, el distanciarse, la ley del hielo o el corazón crítico, que vamos a hablar ahorita, pues definitivamente van a ir en contra. Eso es lo que nos va a nosotros perjudicar en la resolución de conflictos y va a afectar definitivamente también nuestra comunicación. Pero, ¿qué causa conflicto en las parejas? Estamos hablando pues del corazón crítico. El corazón que es crítico. Y no nos referimos, por ejemplo, a esa crítica constructiva, porque hay críticas que son constructivas, las entendemos, nos ayudan a crecer, pero hay personas o cónyuges, en el caso de los matrimonios, que tienden a ser muy críticos hacia el otro y no solamente críticos en palabras, sino que críticos en el tono
y los gestos. Es decir, una persona que es crítica con usted le va a afectar profundamente si es que usted no está bien parado, si no tiene buenas raíces, por ejemplo, en su relación con Dios o en la confianza que tiene usted mismo y en su pareja, ¿no? La Escritura dice en Santiago, capítulo 5, verso 9, no se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados, el juez ya está a la puerta. Y en Gálatas 5, versículo 15 nos dice, pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Y fíjese que tristemente, como decía mi esposa, aún en relaciones cristianas, en relaciones entre hermanos cristianos, estas cosas ocurren. Ocurren en el relacionamiento matrimonial. Hay esposos o esposas que llegan a tener un corazón tan crítico hacia el otro que terminan, como dice la Escritura, casi mordiéndose, ¿no? Lo que dicen es como un ataque frontal, es algo que hiere profundamente a la autoestima incluso del otro, al carácter del otro, entonces son ofensas muy fuertes en contra de la esposa o del esposo. Y eso genera también muchísimo conflicto en la pareja si es que no se sabe tratar o si es que uno de los dos no tiene el dominio propio para poder recibir esa crítica y entender que principalmente no viene de la persona que le está diciendo, sino que en primer caso, en primer lugar viene de Satanás, ¿no? En términos espirituales sabemos que el enemigo nuestro es Satanás, no es nuestra esposa ni es nuestro esposo. Pero cuando no estamos preparados para recibir este tipo de crítica, nuestros corazones se afectan y tenemos muchísimos conflictos. Ahora, con frecuencia, fíjese usted, los problemas de relación no son más que una repetición incansable de las cosas que no van bien o el recuerdo insistente de las dificultades y ofensas que se han producido antes. Me explico. Hay parejas que por el hecho de no tratar sus conflictos recuerdan lo que ha pasado antes, ¿no? No sé si a usted le ha pasado o ha escuchado que una esposa viene y le recuerda lo que hizo la semana pasada o lo que no hizo la semana pasada. No me trajiste flores como me traías antes. Y este es un reclamo que muchas veces compartimos también nosotros, ¿no? Pero no en términos críticos, sino que no me trajiste flores o antes eras más amoroso o antes me servías la comida de una manera diferente, me recibías con un beso, ahora no. Y algunos de estos comentarios que parecen ser cosas sutiles, muchas veces traen una raíz de amargura del corazón de la pareja. Entonces, cuando se repiten muchas de estas situaciones es porque algo no se ha resuelto en el corazón. Es porque no se ha perdonado profundamente, simplemente se ha dicho te perdono, o es porque el otro no ha recibido, por ejemplo, la verbalización del arrepentimiento, porque si usted ha leído, por ejemplo, este libro, Los 5 lenguajes del perdón o de la disculpa, se refiere a que hay 5 formas en que nosotros también podemos recepcionar el arrepentimiento del otro cuando nos pide perdón. Y si no lo hacemos de manera adecuada, muchas veces pues nos quedamos con la herida sin tratar. Así que la actitud crítica hacia el otro hace que el conflicto se agrave y se prolongue. Entonces es muy importante que nosotros podamos aprender a lidiar con este corazón crítico, porque en el fondo puede llevar a destruir nuestra relación. También podemos ver que la actitud orgullosa, ¿sabe? Nosotros conocemos algunas parejas que realmente tienen una actitud orgullosa y como aparece en la imagen, competitiva, ¿no? Hay una actitud muy competitiva de uno hacia el otro. El que gana más dinero que el otro, pues compite con él. El que sabe más que el otro. Hay algunos que tienen un título universitario, el otro no. Entonces hay competencia también que genera conflicto. Dice la escritura aquí en Proverbios 13, versículo 10, el orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. Y también en Proverbios 18, versículo 2, al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. Así que fíjese usted todas las cosas que pueden traer consigo las actitudes orgullosas. Bueno, y hablando de esta actitud orgullosa, sabemos que muchos conflictos, si no la gran mayoría de ellos tienen que ver con nuestro orgullo, ¿no? Y el orgullo se manifiesta en una relación básicamente en esto de creer que tenemos la posesión de la verdad, ¿no? Que nosotros estamos en la verdad. Es lo más común en cuanto al orgullo en los matrimonios.
A veces lo que entendemos nosotros como solucionar un conflicto se traduce en una pelea por defender mi verdad, ¿no? A veces creemos que es la forma en que se resuelve y estamos muy lejos, ¿no?, de la realidad. El problema con esta actitud, con la actitud de creer que yo tengo la verdad, es que lo que hacemos es no tener tolerancia hacia nuestros esposos o esposas, y no respetar la diferencia de opinión o la diferencia de pensamiento. Lo que estamos haciendo cuando tenemos este tipo de actitud es buscar imponer nuestra verdad, ¿no? Es ganar la batalla. Y realmente no resolver el conflicto. Cuando tenemos esta actitud buscamos pelear la batalla, ¿no? Ganar la batalla y no necesariamente resolver el conflicto. Y cuando hacemos esto, los resultados posibles son ganar, perder o empatar, ¿no? Como en cualquier juego, ¿no? En cualquier competencia. Cuando se produce el empate, como ya medio que los dos tenemos la razón, bueno, los cónyuges en realidad pierden, ¿no? Porque finalmente no han resuelto el conflicto y, bueno, terminan desilusionados, frustrados, heridos, amargados, no han conseguido nada, ninguno de los dos se siente que el tema se ha resuelto. Eso es como un empate, ¿no? Entonces, la verdad que eso no genera algo positivo en la relación. Por otro lado, cuando finalmente uno de los dos se siente que ganó, que se defendió su verdad, bueno, ese se siente muy bien, pero el otro, el que tiene la sensación de que no fue escuchado, que no fue atendido, que perdió, no se siente bien. Entonces, no hay resolución de conflictos de esa manera, ¿no? Entonces, si bien lo que se logra es parar la discusión, la verdad es que la separación emocional continúa, ¿no? Entonces, frecuentemente y casi de una manera inconsciente, yo diría, pensamos que tan solo una parte en el conflicto puede tener la razón, ¿no? Y esto es algo bien inconsciente. Yo creo que todos como cristianos sabemos, ¿no? Y hemos escuchado que en un conflicto hay dos partes, y eso es algo que sabemos y que lo hablamos, pero a veces inconscientemente nosotros pensamos que una sola parte en el conflicto tiene la razón, que no puede haber dos que tengan la razón, que hay una sola verdad y que no existen versiones. Y a veces tampoco percibimos que aquello que nosotros aceptamos como buena decisión o como una buena resolución es aquello que más se aproxima a lo que nosotros queremos. O sea, generalmente tenemos más aceptación si lo que conseguimos, aunque no sea lo que nosotros queríamos, por lo menos se parece, ¿no? Entonces, de nuevo, es una percepción y es una forma de ver el conflicto que tiene muchos problemas. Muchas veces las parejas, y yo creo que cada uno que ha tenido la oportunidad de hablar con parejas y ayudarles a resolver, muchas veces se han encontrado con que describen la misma situación desde dos ángulos completamente distintos, completamente diferentes, y es lo que los tiene, ¿no?, a veces en conflicto. Pero a veces nos cuesta pensar que estas dos posiciones, aunque parecen antagónicas, no lo son generalmente. Generalmente son dos ángulos diferentes de una misma realidad. Y algo que tenemos que aprender, que son dos visuales, ¿no? Si yo estoy en una sala de clases, por ejemplo, si yo estoy enseñando, yo veo una realidad, veo la sala y toda la situación de una manera, pero si tú preguntas a los alumnos, la ven desde el otro lado y es la misma. Es la misma realidad, solo vista desde dos ángulos diferentes. Y así a veces es el conflicto, pero nos cuesta entenderlo, ¿no? Y por eso es que tenemos a veces esta batalla por ganar. Entonces, con frecuencia la disputa de la verdad tiene que ver más con nosotros mismos. A veces nosotros mismos más bien somos la razón del problema. ¿Por qué digo esto? Porque a veces este miedo que tenemos a equivocarnos o a cómo nos ven los demás, o el miedo que sentimos de sentirnos humillados por el otro o vernos en desventaja delante del otro, es lo que nos hace pelear este tipo de batallas. Y de nuevo, es algo que está completamente erróneo, ¿no? Entonces, el objetivo del matrimonio no es terminar el conflicto, digamos, pararlo, dejar de discutir,
sino resolverlo de la forma adecuada para que ambos cónyuges ganen y haya armonía en el hogar. De nuevo, dejar de hablar del tema, ya no vamos a hablar más de este tema, ya no vamos a pelear más por esto, olvidémonos de esto. Eso finalmente lo que hace es, sí, termina el conflicto en un sentido, pero no lo resuelve. Y algo que tenemos que aprender es a resolver, y a resolver de una manera adecuada, cuando los dos nos sintamos, hemos ganado con esto, hemos aprendido y de nuevo estamos en armonía. Así es. Otra cosa que causa conflicto también en la pareja es la posición defensiva, la posición defensiva. Proverbios 18, versículo 13, por ejemplo, nos dice, es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Y probablemente a muchos de nosotros nos ha pasado, ¿no? Creo que los hombres somos mucho más prácticos en términos de conversaciones. Entonces llega un momento en que muchos hombres pues como que se aburren o nos aburrimos un poquitito de la charla, ¿no? De la vuelta. Y fíjese que algunas de las respuestas que los hombres dan, por ejemplo, las diferencias que tienen con las mujeres en términos de conversación, de comunicación, es que muchos hombres reclaman porque la mujer, ellos dicen, no es lo que yo estoy diciendo, es lo que dicen los estudios, la mujer le da vuelta y no llega nunca al punto central. En cambio, el hombre, dicen los estudios, rápidamente vamos al punto central porque queremos avanzar. Y eso se debe, bueno, a muchas diferencias neuronales, ¿no? Nuestros cerebros son completamente diferentes. Hombre y mujer tienen cerebros completamente diferentes en términos de conexiones neuronales y comunicación. Entonces, la posición defensiva básicamente nos lleva a nosotros a escuchar, pero sin escuchar, o a oír, pero sin escuchar realmente lo que el otro está diciendo. Generalmente la posición defensiva va acompañada de estas respuestas así como sí, pero... Es decir, tú dices, sí, tienes razón, pero la verdad es que fuiste tú la culpable de todo lo que está pasando. O sea, entiendo que yo soy parte del problema, pero si tú hubieras estado bien vestida, las cosas no habrían ocurrido de esta manera. Entonces, generalmente la posición defensiva tiene que ver con que aparentemente una parte reconoce su responsabilidad, pero en realidad no la está reconociendo, sino que está pasándole al otro parte o incluso toda la responsabilidad del problema. Y esas respuestas en muchas personas son casi automáticas, ¿no? Porque vienen heredadas también. Es lo que hemos aprendido muchas veces de nuestros papás o de las personas que nos han enseñado cómo construir relaciones, cómo defendernos. Incluso pasa a ser un mecanismo de defensa, la posición defensiva. Así que es tan importante poder conocerla y poder aprender un poquitito de ella al momento de relacionarse con el cónyuge, ¿no? Otra cosa que es bien importante también en cuanto al conflicto es la actitud agresiva. Y usted puede pensar que esto no ocurre en los matrimonios cristianos, pero ocurre. Y ocurre debido a toda esta historia familiar que traemos con nosotros, porque cada uno de nosotros trae un equipaje emocional y un equipaje que ha aprendido, que ha heredado de los papás o de las personas que le han enseñado. Entonces trae una actitud distinta al momento de resolver conflictos. Si, por ejemplo, usted como niño se crió en un hogar donde habían conflictos, donde el papá le respondía mal a la mamá o donde la mamá le respondía mal al papá y se enfrentaban así como en la fotografía, se enfrentaban a discusiones fuertes el uno con el otro, pues probablemente usted generó una idea inconsciente de que esa era la forma en que debía resolver los conflictos. Y es por eso que nos encontramos de pronto con tantas parejas que tienen problemas de este tipo. La esposa le habla mal al esposo, incluso enfrente de otras personas de confianza, y para ellos es normal porque están acostumbrados a resolver los conflictos de esa forma. Pero dice la escritura que la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Y fíjese usted que cuando le echamos leña al fuego pasan dos cosas. Cuando le echamos leña al fuego, la llama enciende y genera luz y calor, pero al mismo tiempo puede generar heridas porque usted se puede quemar con ese fuego. Así que mientras más leña le echa al fuego, o va a tener un calor que le va a agradar si puede resolver conflictos, o va a tener una herida, porque las palabras que decimos al momento de hablar con el otro con una actitud agresiva siempre generan una herida en la otra persona. Las palabras de enojo dañan y dejan heridas emocionales en las personas.
podemos nosotros pedir perdón a la persona que hemos afectado con nuestras palabras, pero una vez que decimos, ya no podemos recoger lo que hemos dicho, ya no se puede borrar de la memoria lo que le hemos dicho al otro. Entonces es tan importante poder tener dominio propio en cuanto a estas cosas y aprender también a decir y hablar las cosas de manera adecuada. Es muy importante todo esto. También una cosa que es bien fundamental antes de entrar a cómo podemos resolver conflictos, porque estamos hablando de todos estos enemigos básicamente que nos impiden tener una buena resolución de conflictos, no hablar del problema. Por ejemplo, si usted se da cuenta que hay un problema en su matrimonio, pero no lo habla, no es capaz de verbalizar lo que le está pasando, no es capaz de decirle a su esposa que algo le molestó, le incomodó de lo que ella hizo, o viceversa. A veces la esposa tiene miedo de hablarle al esposo porque su esposo tiene una actitud agresiva, porque resuelve los conflictos gritando, saliendo de la casa o quedándose en silencio, y pues con el tiempo hay personas que se cansan de tener que enfrentar ese tipo de situaciones. Entonces, no hablar del problema impide que la comunicación, que es el tema que vamos a entrar en unos minutos, se desarrolle mejor, y también impide que se resuelvan conflictos. Fíjese que Proverbios 18-19 nos dice: más resiste el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Los litigios son como cerrojo de ciudadela. Si no tenemos la actitud de querer hablar, de querer resolver la situación con nuestro cónyuge, pues en algún momento la comunicación se cierra. La conversación se desarrolla en un ámbito de egoísmo, y uno de los dos toma una posición egoísta y dañina que afecta a las relaciones. Cuando uno de los cónyuges, por ejemplo, tiene siempre que estar buscando al otro para hablar, y esto ocurre en muchas relaciones, ¿no? Hay muchas personas que tienen que cada día estar buscando al otro, porque se enojó el esposo y la esposa va detrás del esposo tratando de buscarlo para que se arreglen. O viceversa, la esposa se enojó y le hizo la ley del hielo, y el esposo va detrás de ella y le busca una y otra vez. Llega un momento en que eso agota y empieza a consumir las relaciones, porque la verdad es que nadie quiere estar con un cónyuge que siempre tiene que estar persiguiendo como para rogarle que solucionen el problema que tienen. Entonces, muy egoísta tener una actitud como esta, no hablar del problema. Tener la iniciativa para resolver los problemas o los conflictos ayuda a la relación, y ayuda a que el otro también tome la iniciativa de escuchar y querer solucionar. Entonces, algo muy importante y algunas ideas de cómo solucionamos nuestros conflictos, ¿no? Todos queremos siempre poder estar bien el uno con el otro. Entonces, una cosa muy importante que todos debemos tener en cuenta, que no se resuelven los problemas ignorándolos, ¿no? El tiempo no cura los problemas, ¿no? Probablemente se aquietan por un tiempo y tú puedas estar tranquila por un tiempo, pero van a volver a aparecer. Entonces, no ignoremos las situaciones que hay. Yo sé que a veces no queremos hablar del tema, no queremos volver a expresar, preferiríamos olvidar, pero tenemos que ser súper conscientes de cómo está nuestro corazón en esto, ¿no? De verdad es muy importante pasar por alto la ofensa, y eso es súper válido, y a veces realmente en nuestro corazón está eso, pero cuando no estamos logrando pasar esa ofensa, entonces ignorar no es la forma, y esperar que el tiempo resuelva tampoco es. Tampoco ayuda que una de las partes ceda rápidamente como para salir del paso. Es como ya, perdón, olvidémonos. Esto no funciona, ¿no? O sea, de nuevo, dejamos tal vez de discutir, pero finalmente no resolvemos el conflicto que hay de fondo, ¿no? En su mayoría, los conflictos están producidos por falta de comunicación. Y esto es algo muy importante, y por eso es que los dos temas están bien conectados. Hay que tener en cuenta que no siempre quien habla realmente se comunica con el otro. Es decir, hablar no es sinónimo de comunicar. Que yo esté hablando de un tema con el otro, no significa necesariamente que estoy comunicando. A veces solamente estoy expresando.
ideas o porque quiero decirle cómo me siento ya, pero no significa necesariamente que estamos comunicándonos, ¿no? Entonces, se dice por ahí que hablando se entiende la gente, lo he escuchado en muchas partes, pero la verdad, eso ocurre la mayor parte del tiempo, pero también hablando la gente se pelea, ¿no? Entonces, por eso hablar no necesariamente es sinónimo de comunicar. Y de nuevo, recuerda que el primer paso para resolver el conflicto consiste en comprender lo que está pasando, qué está sucediendo, entender cuáles son las causas del conflicto, qué lo está ocasionando y a veces cuando se extiende por mucho tiempo, qué es lo que está manteniendo, qué condiciones mantienen ese conflicto constantemente en nuestra relación. Por ello es importante aprender, hermanos y amigos, a transmitir. Comunicar es aprender a transmitir y obviamente aprender a escuchar. Cuando nosotros comprendemos, estamos en una mejor posición para resolver, para perdonar y para reconciliarnos. Esto es una parte muy importante. Ok. Entonces, es muy importante entender esto. Cuando nosotros comprendemos realmente el conflicto, nosotros estamos en una mejor posición, entonces, para perdonarnos y para reconciliarnos. Reconciliarse es algo muy importante, muy importante. No es solamente el hecho de pedir perdón. Lo que tiene que producirse es una reconciliación con quien, en este caso esposo o esposa, o con cualquier persona con quien tengamos un conflicto. Y cuando hay reconciliación, es la muestra de que hemos entendido lo que pasó, que hemos admitido nuestros errores y que hemos descubierto que hay otra percepción de las cosas y podemos recuperar nuestra capacidad de relacionarnos otra vez en armonía. Muy importante. Proverbios 20, versículo 9, dice, ¿quién puede afirmar, tengo puro el corazón, estoy limpio de pecado? Ninguno de nosotros puede decir que está limpio, ninguno de nosotros puede decir que no es responsable. Todos debemos poder ver nuestro corazón. Entonces, los conflictos no llegan a resolverse sin reconocer los errores, sin perdón y sin reconciliación. Amén. Entonces es muy importante el momento de hablar de los conflictos, ¿no? Recuerde que las percepciones erróneas generan conflictos si es que no se tratan bien. Los conflictos no resueltos son cosas que van a generar heridas en el corazón. El corazón crítico también es algo que genera conflicto, tener la posición defensiva, el no buscar ganar, ganar, porque ese es el concepto, ¿no? El matrimonio debe buscar ganar, ganar, no que empate, no que uno gane y el otro pierda. Entonces siempre es importante luchar contra la actitud orgullosa, no tener una actitud agresiva, sino que siempre buscar ser amable, humilde con el cónyuge, no hablar, dejar de hablar sobre el problema es algo que genera también un conflicto. Ahora, ¿cómo lo solucionamos? Y vemos los prácticos aquí antes de entrar a la última parte de que habla de la comunicación. ¿Cómo solucionar nuestros conflictos? Pues algo muy importante es ser el primero en pedir perdón. Y esto es bien desafiante, porque fíjese usted que para pedir perdón no es solamente verbalizar la palabra. Uno dice, perdóname, pero hay personas que dicen, perdóname, pero en realidad no están perdonando en lo profundo de sus corazones. Es una reacción instintiva el pedir perdón, porque saben que al pedir perdón, ellos creen o las personas creen que van a estar bien con Dios, ¿no? Yo pido perdón porque quiero estar bien con Dios, pido perdón porque quiero estar bien con mi cónyuge. Pero si no lo haces realmente convencido de que estás arrepentido de algo o arrepentida de algo, entonces mejor trata tu corazón y luego pide perdón. Pero siempre busca ser el primero, porque fíjese usted que cuando somos los primeros en dar este paso, ayudamos a la otra parte a que se sensibilice. En nuestro caso, por ejemplo, cuando uno de los dos pide perdón, inmediatamente la otra parte
se sensibiliza y nosotros comprendemos que si nos estamos pidiendo perdón es porque entendemos que metimos la pata, ¿no? Entendimos. Yo generalmente soy el que mete la pata todos los días aquí en la casa, así que todos los días tengo que pedir perdón. Los 365 días del año, esa es la palabra que más se repite en mi casa, porque le pido perdón a mi esposa, a mi hijo y a mi hija. Así que multiplíquelo por 3, 365 por 3. Así que es una gran cantidad de peticiones de perdón. Pero sea el primero en pedir perdón. Pida perdón sin minimizar el asunto y sin dar excusas. ¿No? Pida perdón por lo que pasó. No le baje el perfil, como se dice en algunas partes, ¿no? Hay personas que piden perdón, pero no reconocen realmente lo que han hecho, ¿no? Entonces le bajan el perfil a la situación y piensan dentro de ellos que no fue tan intenso lo que generaron. Pero hay palabras que generan mucho dolor en el otro, aunque sean unas pocas palabras. Discúlpate honestamente, o sea, sé honesto, sé honesta, ¿no? Cuando pidas perdón, sé honesto. Habla del corazón, perdóname porque te hice daño en esto, perdóname porque no lo hice bien, qué sé yo. Pide perdón claramente. Pídele perdón a tu cónyuge y dile perdóname por favor. Utiliza estas palabras porque, ¿por qué lo digo? Porque hay culturas o países donde es muy difícil que las personas mencionen incluso la palabra perdón y el por favor. No está en el vocabulario. Entonces estas son palabras que son bíblicas y que llevan nuestros corazones a restaurarse con Dios y ayudan también a restaurar nuestras relaciones. No traigas a colación asuntos antiguos, es decir, no estés trayendo problemas del pasado. Trata tus problemas, trata las situaciones y empieza a lidiar con conflictos o con situaciones del presente. Perdonen completamente, que no quede nada ahí en el tintero, ¿no? Nada por perdonar. Cuando queda algo por perdonar es porque realmente no tratamos toda la situación, sino que tratamos una parte, ¿no? Trátalo todo. Habla con tu cónyuge, porque tu cónyuge, si es tu esposa, es tu ayuda adecuada, es la mujer que va a estar contigo y es la más profunda en tu vida. Y si es tu esposo, es tu ayudo adecuado, no, esto es otra cosa. Es el hombre que va a estar siempre contigo en todas las situaciones de tu vida y va a estar ahí para apoyarte, para ayudarte y para guiar tu vida también. Entonces es importante perdonarse completamente. Trabajen juntos en la curación. Hay parejas que empiezan a buscar terapia, pero la buscan por separado. Tuve problemas con mi esposo, qué sé yo, infidelidad, porque eso se da muy comúnmente en algunas parejas y aún entre parejas cristianas. Infidelidad, ¿y qué hace el esposo? No hace nada muchas veces porque trata sus problemas él solo y la esposa va en búsqueda de terapia. Pero la cosa es que ambos tienen que buscar la curación. La sanidad viene para los dos, no para una sola parte. Los matrimonios que cargan este tipo de pecados, por ejemplo, cuando no sanan completamente los dos, terminan muchas veces en el divorcio legal o en el divorcio sin papeles, es decir, están divorciados en sus casas. Por último, pidan ayuda. Si alguien no sabe cómo resolver un conflicto, pues pidan ayuda. Tenemos muchos hermanos que pueden ayudarnos. Entonces, estas son cosas importantes al momento de resolver los conflictos. Con esto estamos cerrando el tema de los conflictos para abrir la puerta a la segunda parte, que ya va a finalizar prácticamente la charla de hoy día y que tiene que ver con la comunicación. Y como le decíamos al principio, empezamos por la resolución de conflictos, porque la comunicación, la buena comunicación es la que nos va a ayudar también a resolver nuestros conflictos, pero teníamos que saber un poquitito de qué trataban los conflictos. Una convicción que debe tener es que los conflictos siempre van a estar en su relación, nunca van a desaparecer, son parte de la vida. Así que ahí están para que nosotros podamos aprender a lidiar con ellos. Ahora, yo personalmente considero que la comunicación es la parte más importante en una relación de pareja. Es algo que yo considero. Probablemente alguien no estará de acuerdo con esto, pero yo considero que la comunicación es la parte más importante en una relación de pareja. Si no podemos comunicarnos, no podemos comprendernos. Y si no podemos comprendernos, ¿cómo vamos a poder suplir las necesidades que tenemos? Entonces la comunicación es tan importante porque la comunicación abre la puerta abre la puerta a la resolución de conflictos, al tratar las situaciones que tenemos ahí, a las heridas. Si hay heridas, la buena comunicación permite que tratemos las heridas. Y todo esto es como la base de la vida matrimonial. Así que para mí la comunicación es la parte más importante dentro de una relación.
No voy a leer esta escritura completamente, pero usted la conocerá. Está en Génesis capítulo 2, versículos 18 al 25, y es cuando Dios se refiere básicamente a la situación en la que se encontraba Adán. Usted recordará que Adán se encontraba solo en ese momento, en el jardín, ¿no? Y Dios lo vio y pudo notar que Adán tenía una necesidad, le faltaba algo, había una parte de Adán que no estaba creada o que no se había desarrollado todavía en ese momento. Y dice la Escritura que Dios le mostró a los animales, le dijo a Adán, póngale nombre a todos ellos, y bueno, Adán terminó de ponerle nombre a todos los animales y no encontró una ayuda que fuera idónea o adecuada para él. Entonces dice la Escritura que Dios lo hizo dormir a Adán y le sacó una costilla. Y de esa costilla creó a mi esposa, creo, ¿no? Entonces yo tengo a mi costilla aquí al lado, ella es mi costillita, y bueno, eso fue lo que Dios hizo en ese momento, ¿no? Sacó al huesito ese que tenía Adán y lo transformó de tal manera que Adán se sorprendió, porque realmente debe haber estado cansado de ver tanto animal y tanta cosa así, ¿no? Y de pronto ve a su esposa, pues, ¿no? Y la Escritura nos dice que Adán, o nos muestra que Adán estaba completamente asombrado. Y dice, esta sí, fue como que Adán le decía a Dios, le atinaste, Dios, ahora sí que lo hiciste bien, porque toda esta otra, está bien, ¿no? Cuatro patas, pelo y todo eso, mal olor, pero la mujer, eso fue increíble para Adán. Entonces dice, esta sí que es hueso de mis huesos, carne de mi carne, se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Y fíjese que da a entender la Escritura que del hombre fue quitada una parte que le complementa, ¿no? Cuando uno lee, por ejemplo, y no es para entrar en eso ahora, pero cuando uno lee, por ejemplo, Efesios capítulo 5, en la referencia del apóstol Pablo hacia el matrimonio, se refiere al misterio que existe en el matrimonio, a cómo un hombre no puede herir a la parte de su cuerpo, ¿no? Usted recordará ese pasaje, y que dice la Escritura, más bien el hombre alimenta y cuida a su cuerpo. Está hablando acerca de la unidad, de la unión que existe entre el hombre y la mujer. Y perdona que me apasione con ese tema, pero realmente me encanta ese concepto. Entonces vemos ahí cómo Dios está ayudando al hombre a suplir dos necesidades también. Fíjese que hay un autor que me encanta mucho algunos de sus libros, se llama Norman Wright, escribió varios libros, algunos, es un psicólogo, un doctor en este tema, y él escribió un libro que se llama precisamente La comunicación. Y fíjese que Norman Wright, al escribir acerca de este pasaje especialmente, él dice que Dios generó dos cosas en esta creación, en este desarrollo del hombre. Generó en primer lugar el compañerismo, porque se dio cuenta o hace ver que el hombre no puede estar solo. El ser humano no fue creado para estar solo, el hombre no fue creado para estar solo, así como la mujer tampoco fue creada para estar sola. Hay algunos que tienen este don de la soledad, que pueden vivir solos, como el apóstol Pablo, ¿no? Pero muchos de nosotros no podemos. Entonces Dios, al generar al hombre, vio la necesidad que el hombre tenía de compañerismo, y la creación de la mujer le permitió al hombre tener a esta compañera ideal para él, pues, ¿no? Y al mismo tiempo ese complemento. Norman dice que en esta escritura Dios hace notar el complemento que el hombre necesitaba, porque no solo le dio una compañera, sino que le dio un complemento para su vida, lo que él necesitaba para poder estar emocionalmente contento, porque el hombre se contentó, se alegró, emocionalmente contento, espiritualmente completo, ya tenía todo lo que necesitaba cuando Dios creó a la mujer. Entonces vemos en este pasaje simplemente como la visión de Dios para el matrimonio incluye el compañerismo de su esposa, la complementación de la esposa, y al mismo tiempo la comunicación. Fíjese usted, la comunicación es la que hace crecer el compañerismo y la complementación, porque si mi esposa y yo tenemos buena comunicación, podemos resolver nuestros conflictos, cada vez nos hacemos más compañeros. Mi esposa es mi amiga, es mi compañera, ella me acompaña en todo lo que yo hago. Ella está conmigo siempre, ella conoce todo de mí, conoce lo peor de mi vida. Incluso lo que es peor de mi vida antes de ser cristiano, mi esposa lo conoce, porque es mi compañera. Pero al mismo tiempo es mi complemento, porque cuando yo estoy triste, como Adán estaba triste en ese momento,
Mi esposa me ayuda a salir de mis estados depresivos, por ejemplo, de mis estados bajos. Ella está ahí para animarme, para ayudarme, y viceversa. Cuando ella está pasando por esos estados, pues yo también la ayudo, yo la complemento y somos compañeros, y la comunicación va fortaleciendo estos dos pilares de la relación de pareja, que son el compañerismo, la complementación, fundamentados pues en la buena comunicación. Para ir terminando, los problemas pueden surgir a causa de la comunicación no verbal. Y esto es importante porque si bien es cierto, como veíamos en la diapositiva anterior, está el compañerismo y está el complemento, cuando nosotros no sabemos hablar, no sabemos comunicar nuestras ideas, generalmente comunicamos mal. Y comunicamos mal cuando comunicamos con palabras en un tono agresivo, por ejemplo. Cuando comunicamos palabras con una gestualidad que indica que estamos sintiendo, pensando otra cosa por dentro. Entonces, generalmente los problemas de comunicación nacen no por las cosas que decimos, sino por cómo lo decimos, en el tono y en los gestos. Hay un libro que leímos hace tiempo que se llama Amor y Respeto, y el autor del libro decía que en una oportunidad iba con su esposa viajando en el auto y le dijo a su esposa que su problema con ella no era lo que le decía, sino era cómo se lo decía. Así que es bien interesante eso, como nosotros decimos las cosas, es cuánto afectamos la comunicación que tenemos con el otro. La escucha activa, hermanos, es tan importante. Escuchar. No es solamente oír, porque nosotros podemos oír muchas cosas. Usted va caminando por la calle y oye el ruido de un pájaro, o tiende a escuchar, por ejemplo, o oír una música que le agrada, pero escuchar activamente demanda un esfuerzo físico y mental de querer captar y entender lo que su cónyuge le está queriendo decir. Un ejemplo de esto para ir cerrando. Hace prácticamente 14 años, llevábamos un par de años, mi esposa y yo casados, 3 años por lo menos, y habíamos leído este libro que se llama Los 5 lenguajes del amor. Y muchas personas pues ven el título, algunos hombres ven el título y como que no quieren leer eso porque ¿qué están leyendo libros de amor? Pues no, entonces algunos hombres como que rechazan este tipo de lectura. Pero lo leímos juntos y fíjese que mi esposa quería ir al cumpleaños de uno de sus primos. Y yo no quería ir al cumpleaños de su primo porque no tenía ganas de salir. Pero me acordé de ese libro y pensé, bueno, mi esposa necesita ir, entonces le voy a preguntar si es realmente importante para ella ir al cumpleaños. Entonces le pregunté, mi amor, y se lo dije así, ¿eh? Mi amor, mi amor, ¿realmente es importante para ti ir a ese cumpleaños? Usted pensará, qué corazón de este hermano, pero por dentro yo estaba pensando, una parte de mí decía, ojalá diga que no, porque no tengo ganas de ir. Y la otra parte decía, bueno, sí, porque es su necesidad. Pero ella me dijo, sí, tengo ganas de ir. Ok, mi amor, entonces vamos. Entonces bajé todo lo que yo quería hacer, escuché cómo ella se sentía y pues fuimos al cumpleaños, lo pasamos bien y ella pudo sentirse satisfecha también en su corazón con todo esto. Construye la comunicación, constrúyela. No pienses que ya tienes todo construido en términos de comunicación. No, construye, sigue, porque el matrimonio continúa. Un libro que nos regaló Josué y Verónica cuando vinieron en esa oportunidad, fueron en esa oportunidad a Santiago, cuando estábamos pasando por nuestro periodo de infertilidad, hablaba bastante acerca de construir, de tener un lugar seguro, de darse tiempo el uno al otro. Y nos regalaron un libro, me acuerdo varios de nosotros que estábamos liderando en ese tiempo, El amor que perdura. Y fíjese que escuchar activamente permite construir comunicación. Tener un lugar seguro no se refiere a un lugar donde podemos escapar, no, se refiere a un lugar en la relación que sea seguro para que nosotros podamos comunicarnos. Por ejemplo, que mi esposa esté sentada en la mesa conmigo y me diga, necesito hablar contigo algo, pero tiene que ser en un espacio seguro. Eso inmediatamente hace que yo pare las antenas y piense, la conversación que viene ahora es seria, yo necesito poner toda mi atención en ella, voy a escuchar, voy a comprender, me voy a negar a mí mismo y voy a poner mi vista en ella y voy a escuchar con todos mis sentidos, incluso voy a leer lo que está diciendo entre líneas, voy a leer lo que están diciendo sus gestos, voy a leer lo que está diciendo el movimiento de sus manos, si es que está nerviosa o no. Entonces,
voy a poner toda mi atención en darle seguridad y en darle confianza para que ella hable. Darse tiempo juntos. Fíjese usted que una de las cosas que a nosotros trabajando en el ministerio a tiempo completo nos ha costado durante el tiempo es darnos tiempo precisamente para nosotros. Porque toda nuestra vida gira en torno a lo ministerial, a los problemas de los hermanos, a los problemas de las iglesias con las que trabajamos, a los problemas de la familia. Y hace poquito celebramos nuestro aniversario, fuimos a sentarnos después de más de un año de que no salíamos juntos, nos sentamos a cenar y nos costó hilar una conversación que tuviera que ver con nosotros, fíjese. Hablamos de los niños, hablamos de la iglesia, pero no podíamos entrar a tener una conversación profunda entre nosotros. Entonces es importante tener este tiempo juntos, salir en cita, que antes lo hacíamos cuando éramos solteros, nos desesperábamos por sacar a la hermana o al hermano que nos gustaba. Pues en el matrimonio hay que seguir practicándole. Por último, es importante admitir nuestros errores, porque demanda humildad, pero es muy importante para la comunicación. Sí, algo que quería añadir, es importante esto de darse tiempo y tiene que ser intencional. Nosotros trabajamos juntos y estamos mucho tiempo juntos, pero eso no necesariamente significa, ¿no?, que estamos teniendo una buena comunicación. Los tiempos tienen que ser intencionales. Y en este punto de admitir los errores, quiero finalizar con esto, decir que la comunicación no es, recuerda, no es un intento por persuadir al otro de tu verdad, ¿no? No es eso. La comunicación lo que exige es una actitud decidida a aceptar la verdad del otro, aceptar que probablemente tu verdad no sea completamente eso, ¿no? La verdad. Es una actitud de aceptar que aunque lo que el otro me esté diciendo yo no lo entienda, probablemente hay algo o gran parte de razón en lo que dice, ¿no? Entonces recuerda que comunicarse es tener esta actitud, no persuadir al otro de lo que tú quieres, persuadirlo con tu verdad, ¿no? Eso no es así. Entonces es muy importante escuchar, no es simplemente el acto de oír, sino realmente de atender y de tener empatía con el otro, ¿no? Son cosas muy importantes. Entonces, son dos temas muy extensos, tienen mucho material, sí, muchas escrituras, obviamente tenemos, ya nos pasamos como 10 minutos del tiempo, entonces esperamos que lo que hemos compartido con ustedes les ayude. Como les digo, son temas complejos, hay muchas aristas en todos estos temas, pero quisimos capturar las cosas principales para poder compartirlas con ustedes. Y como se dice al final, un matrimonio feliz es una larga conversación que siempre parece demasiado breve. Amén. Gracias.